Bueno, Tato, tenemos un par de números que no quisiéramos dar nunca, algunos números. Como decía recién nuestra compañera, son varios los reclamos por los que marchan hoy las mujeres. Tienen que ver con igualdad, con la precarización laboral, con la despenalización del aborto, pero justicia por los femicidios y la violencia de género, ¿sí? Acá tenemos estadísticas. Digo, una mujer sigue siendo asesinada en la Argentina cada 30 horas. 30 horas, un dato que no mejora. En lo que va del 2018, durante enero y febrero, 47 femicidios, un dato que ya creció, porque hay que agregar los números de marzo. Ayer mismo, una nueva muerta, una mujer quemada, entonces digo, esto crece día a día. En el 2017, los datos de Mumalá hablan de 292 femicidios. Tremendos los números son, uno de los reclamos más fuertes, y por primera vez se conocieron números del INDEC que hablan de la violencia de género. Maju, importantísimo acá cómo crece, se cuadruplicaron los números. Esta medición contempló 5 años, un lustro. En el 2013 había 22.577 casos denunciados. Acá se habla de un contacto telefónico, una denuncia por vía directa o de algún familiar. En el 2017, 86.700 casos. Y te amplío un poco, porque ¿qué es importante? Un 90% de los casos denunciados son reiterados. Digo, esto no pasa una sola vez, persiste en el tiempo. Un 90% de las mujeres sufre violencia más de una vez en su vida. ¿Y de quién la reciben? ¿Quiénes son los agresores? Atención, la pareja en un 45%, la expareja casi un 37%, un 36,9%. Cuando hablamos de adolescentes estamos hablando de los padres, un 17,5%, y cuando hablamos de mayores de 50 años estamos hablando de los hijos en un 46% de los casos. Esto permite entender un poco quiénes son los violentos que atacan a las mujeres. No estamos hablando únicamente de violencia física, hablamos de violencia psicológica, hablamos de violencia física en segundo punto, pero también hablamos de violencia económica, que es un factor muy importante y donde necesitamos muchísima ayuda del Estado, las mujeres. Gracias, Tato. Qué bueno, las cifras sí son como de ciencia ficción, ¿viste? Sí. Es un horror, y por eso también es muy importante no solo el desarrollo de políticas públicas. El Instituto de la Mujer hace un trabajo intensivo sobre esta materia, y nosotros hemos trabajado en el Congreso también el aumento presupuestario, la creación del instituto. Antes era un Consejo de la Mujer que dependía dentro de la burocracia, hoy tiene cierta autonomía para poder funcionar. Y lo que sí me parece necesario también es una batería de normas que ya se empiezan a instalar en términos de igualdad, para empezar a constituir esa conciencia de que hoy estamos en una relación asimétrica. Les pregunto. Y se vuelve esa relación asimétrica cuando una pelea sus derechos, lo que recibís es la muerte. Lo que pregunta. Más allá de las normas y todo, me parece que hay una deuda con la justicia. ¿Estamos de acuerdo? Que Sin la duda, visión patriarcal, que el totalmente. 90% son jueces varones y que digamos, los puestos menores son de mujeres, pero la decisión la tienen los varones. La mirada es patriarcal. Te mandan por fax, a mí me contaba un policía de una comisaría de la ciudad, que te mandan por fax la orden de restricción, pero no llevan el patrullero para que efectivamente esa restricción se cumpla, por lo tanto es un papel. ¿Están de acuerdo como legisladora que acá hay un tema grave? Hay un tema muy serio de impunidad, porque como ustedes bien vieron ahí en las estadísticas, aumentan las denuncias, pero no disminuye el número de femicidios. Entonces algo estamos haciendo mal, digo, efectivamente. Como sociedad, ¿no? Y acá tenemos yo creo que hay una responsabilidad del homicidas, Estado, ¿no? Digamos, porque la sociedad, yo creo que hay una cuando digo responsabilidad la sociedad estatal me refiero a que, firme. por ejemplo, vemos la marcha, marchamos, denunciamos, pero tal cual decís. Bueno, pero es que sea, eso es lo vos- que tiene que hacer la sociedad. Ese es el Hay un problema. crecimiento de las mujeres, efectivamente hay más denuncias, pues Pero- las mujeres denuncian más y se bancan menos. Sí, sigue Romero, Ahí perdón. tenés un problema, por eso digo que acá hay un problema de impunidad y que hay una responsabilidad estatal directa, porque si una mujer denuncia, con todo lo que implica llegar a la denuncia y a las denuncias reiteradas, Y en el pero momento en el luego que se anima, después el de proceso cuántos de episodios, protección no es tal, porque, bueno, tomá, por ejemplo, un botón antipánico o la orden dicto de la restricción. perimetral, pero la perimetral, ¿quién controla que claro. se Y cumpla? perdón, acá tenemos Y- invitadas constantemente Todo el que tiempo. denuncian situaciones. Con Y una de las botones cosas que antipánico. dicen es, además de que con la perimetral nada cambia, porque el Nada violento se cambia. acerca igual, digo, la dificultad con la denuncia, porque las mandan a un Totalmente. lugar y a otro lugar y a otro Totalmente. lugar, un Sí, trámite bueno, burocrático que tienen que pedirse días en el trabajo. No es fácil. Me ha tocado ayudar a alguna mujer a hacer la denuncia y siendo
siendo periodista no me ha sido fácil. Pero ahí yo quiero agregar una cosa importante, porque vos, por ejemplo, mencionabas muy bien que en muchos lugares donde se hace la denuncia, comisarías de la mujer y otros ámbitos, justamente es todo lo posible para que no se haga la denuncia, ¿no? Para desestimar o desalentar la denuncia. Pero luego tenemos el otro tema, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se ha aprobado hace casi 2 años ya una ley de licencia por violencia de género para las trabajadoras estatales. Uno diría, bueno, es el tipo de derecho por el cual uno no quisiera pelear, ¿no? Yo no quisiera que hubiera violencia de género, no quisiera tener que pelear por esa licencia. Pero como esto existe, hay que abordarlo. ¿Qué pasa con la ley? La ley no está reglamentada. Entonces es lo mismo que nada. El caso de Gisela, estás hablando de la mamá esta. Estoy hablando de que todas terminamos, en la docencia, yo soy docente, muchísimos casos, y para poder cuidar a la compañera que está en esta situación, si va a la escuela, ¿qué le va a pasar? Y la van a buscar ahí. Claro. Es el caso típico del que la está buscando, del marido, exmarido, esperándola en la puerta de la escuela. Tenemos muchos casos de docentes asesinadas adentro de la escuela o en la puerta. Y entonces hace falta que se reglamente. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar esperando? ¿Sabes cuál es la sensación que da? Es que te dan el botón antipánico y la perimetral, como decir, te protejo, me lavo las manos, te estoy protegiendo, y todas mueren con el botón en la mano. Totalmente. Por eso porque el juez no encarcela al golpeador. La licencia por violencia de género, ¿qué permitiría? Sacar a la mujer que, por ejemplo, pueda salir de los lugares habituales. Además de que tendría que haber centros integrales de la mujer, refugio para que salgan de la escena. Insisto con esto. Tenemos las cárceles colapsadas de presos que roban, que está bien porque violaron la ley. Ahora, con la misma premura que un juez baja la preventiva de un ladrón primerizo, quizás, que ni siquiera analiza si por ahí dándole un laburo no roba, porque ese es el análisis que hay que hacer también, no hay manera de que el tipo que la golpeó, que denunció reiteradamente, como dicen las estadísticas, termine en cana. Es tremendo. O que lo suelten. O lo sueltan como después. el caso de la chica de T6. Claro. Creo y que es reincidente, porque lamentablemente está comprobado que el tipo que viola y que después sale es reincidente y vuelve a violar otra vez. Digo, yo creo que son todos los poderes del Estado, ¿no? Me parece, nosotros votamos leyes que después no se reglamentan, no se llevan adelante. O se crean instituciones que no les ponen el presupuesto para que funcionen. Digo, yo tengo una diferencia de mirada con respecto a qué se está haciendo y qué no se está haciendo desde el Estado, tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, como en la provincia de Buenos Aires. Muchos dispositivos que tienen que ver con el tema no están funcionando, nosotras creemos, como deberían tener que funcionar. Ni hablar del caso de la justicia, pero además de otra cantidad de cosas que tenemos que cambiar. Digo, la violencia de género en muchos casos tiene que ver también con que la mujer no puede lograr la independencia económica y entonces o no denuncia o se banca determinadas situaciones. Entonces, porque digo, por parte de la enorme cantidad de desigualdades que sufrimos como mujeres dentro de la sociedad. A mí me parece que este 8M incluye nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevos pedidos. Y uno de esos es el que decía Gabriela, que tiene que ver con lo económico. ¿Ustedes le creen a las propuestas impulsadas del Poder Ejecutivo? Hoy Macri habló justamente del proyecto de ley para lograr paridad salarial. Tati aportaba algunos... El proyecto no está presentado en el Congreso igual. Bueno, es un proyecto de Martín Medina, diputado del PRO. Pero también hay otro presentado por Máximo Kirchner. ¿le creen? Es un tema amplio. Hay temas. Si quieren les explico. Porque nosotras el año pasado ya comenzamos a trabajar el tema de la brecha salarial, principalmente, como decía Gabriela, justamente observando que es una de las causas que que retroalimentan la situación económica de las mujeres, la mala situación económica de las mujeres, para poder salirse de una situación viciada, empapada por violencia. El tema de brecha salarial nosotros lo vimos también porque es importante en términos del empoderamiento de la mujer. Trabajamos un proyecto que se presentó en abril del 2017 que fue firmado por una representante de cada uno de los bloques que integran la Cámara de Diputados. Y eso luego lo empezamos a trabajar. Bueno, yo soy autora de ese proyecto, lo empecé a trabajar con el gobierno, con el Poder Ejecutivo. Y la propuesta que hoy planteó Macri es aún mayor, no solo el tema de brechas, sino en cómo ajustar todo el sistema laboral en muchos beneficios que va a ingresar en estos días. Todo el sistema laboral, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la ley se va a tocar la ley en el mismo de contrato de trabajo es, en trabajo negro aumenta, es el 30% de diferencia. Mismo tipo de empleo, si sos mujer cobras el 30% menos. Gerentes, por ejemplo, el 94% de los gerentes en la Argentina son varones, el 6% mujeres. Y después también en la política. Solo 3 gremios, solo 3 sindicatos tienen el 30% de la ley
que se estipula que... Pero ¿sabés qué? Mucho más hay únicamente 2 ministras mujeres en el gobierno. Eso es una deuda. Pero el tema de la deuda que tiene con toda la sociedad. Y también tiene que ver con la falta de visibilidad que han tenido las mujeres hasta ahora para poder demostrar, a todas nos cuesta, todas las que estamos acá nos cuestan que cuando tomamos la decisión de encarar determinada disciplina, que no sean las típicas de maternales, cuidados o qué sé yo, nos enfrentamos a una pelea que va desde la ridiculización hasta la violencia. Mira, yo iba a ir con el tema de los maternales y cuidados y eso, porque me parece que ese es un tema que no está suficientemente en discusión y que hay que ponerlo, que es el tema del cuidado, que es un tema fundamental para todas las que trabajamos temas del feminismo. Las mujeres, además de llevar de nuestro trabajo afuera de casa, tenemos 2 tareas centrales, que son las tareas domésticas y el cuidado, de los hijos, de los padres, de los que fuera. Y la mayoría de las profesiones o oficios relacionados con el cuidado lo llevan adelante mujeres. Desde las maestras, las enfermeras, las asistentes sociales, los acompañantes terapéuticos. Los trabajos peores pagados en el Estado y en el ámbito privado. A eso iba. Entonces hay una brecha salarial que la pone directamente el Estado, digamos. Claro, ¿no? A eso iba. No es solo un problema de género para mí esta diferenciación salarial, también es un problema de clase. En ese punto, las mujeres son las peores víctimas del trabajo en negro, del trabajo precarizado. ¿Y por qué? Y bueno, porque esta doble condición de madre, tener que atender las casas y demás, también le impiden una dedicación exclusiva. Claro. Entonces, en general, son proclives a tener que aceptar el trabajo que venga. Y en ese caso, en esta situación peor. Y yo lo vivo claramente como en la docencia. En la docencia es uno de los gremios peores pagos, con una mayoría abrumadora de mujeres en los cargos de base, que se altera cuando hablamos de los cargos jerárquicos, porque hay proporcionalmente muchos más hombres en los cargos jerárquicos que mujeres, y ahí también hay que poner la mirada, porque legalmente no hay una diferencia salarial, ¿se entiende? Que corregir. Ahí se supone que todos cobramos lo mismo. Es el acceso a la cuestión. Pero la diferenciación salarial está dada en que es una segregación en los empleos en los que estamos. Salud es otro, donde claramente enfermeras y demás estamos entre los